Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a conversar con el asambleísta Javier Jurado, asambleísta de ADN, sobre esta ley de armas, municiones y explosivos que con tanta coyuntura quizás no fue tanta noticia y se conoce poco sobre esto, así que bien para conversar con el asambleísta Javier Jurado sobre esto, porque la ley de armas, municiones y explosivos se aprobó en la asamblea con 79 votos. Esta norma tiene por objeto regular, registrar y controlar todas las actividades relacionadas a las armas con la finalidad de fortalecer el orden público. Esto se dio en segundo debate. El Pleno de la Asamblea dio 79 votos favorables el 13 de agosto para aprobar esta normativa, convirtiéndose en la 27ª normativa aprobada en este periodo legislativo. Esta iniciativa, como mencionaba, se tiene el objetivo de regular y registrar todo el control de estas actividades relacionadas con las armas, según el legislador Javier Jurado, ponente del informe y miembro de la Comisión de Seguridad. Es la lucha contra las armas ilegales que aterrorizan al Ecuador, que requiere de una normativa que respalde a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en su lucha contra ellas y permita además generar políticas públicas de criminalística para separar aproximadamente a las millones de armas ilegales que están circulando en las calles. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Y qué nos puede decir de esta ley que ya fue aprobada y, bueno, de las bondades de lo que tiene, de los puntos a destacar y cómo esto pues va a ayudar justamente para su objetivo, que es regular, registrar y controlar todas las actividades relacionadas con las armas? Bienvenido, asambleísta. Gracias, Verónica. Un saludo a la distancia, saludos cordiales. Gracias por el espacio. En efecto, poco se hablaba en la prensa de esta ley, pero la ciudadanía cotidianamente está hablando mucho y hay hay un impacto positivo en la ciudadanía. Hoy la ciudadanía ve con esperanza reducir los índices de inseguridad. No es la ley meramente la que va a reducir los índices de inseguridad, entendamos desde ahí, partamos desde ahí. Lo que va a reducir los índices de inseguridad son políticas públicas grupales, bien estructuradas, que le permitan a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, a los entes de atención penitenciaria, tener la capacidad de responder ante el crimen organizado de manera correcta y asimismo que los partidores de justicia tengan la capacidad de sentenciar correctamente a quienes hacen mal uso de un arma de fuego o de un arma ilegal o de un arma que solo puede ser de posesión de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Hoy la ciudadanía también ve una posibilidad de tener o portar un arma dentro, en este caso, dentro de los parámetros legales y cumpliendo con todos los requisitos que estipule el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y hablar solo de armas en esta ley, Verónica, es quedarse corto, porque esta ley también atiende otros problemas que ha tenido y que tiene el Ecuador en materia de seguridad, como son los explosivos ilegales. Hoy tenemos la capacidad de atender de manera correcta este tema y generar una política pública que le permita a la Policía Nacional, al Ejército, tener una trazabilidad eficiente sobre los productos que se consumen en la minería, por ejemplo, y que muy posiblemente están acompañados por otros delitos en la minería ilegal, y es lo que queremos cortar y romper ese círculo vicioso que le está haciendo tanto daño al Ecuador. Importante conocer sobre esto, asambleísta, y qué va a cambiar a partir de la promulgación de esta normativa, porque entiendo que también se estaría regulando municiones, armas de todo tipo, incluso armas menos letales como estas pistolas eléctricas sobre las que no había regulaciones. ¿Qué cambia con esta normativa? Cambia muchísimo y aquí la ciudadanía tiene que conocer la ley que está vigente aún porque no ha entrado en el registro oficial la ley actual. Esa ley no por su antigüedad y al tener 42 años de vigencia, no tenía algunos términos que se utilizan hoy. Recordar que el armamento también se moderniza constantemente. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy usted puede ver en el Facebook que se venden ilegalmente pistolas menos letales o traumáticas y están en manos de quien están causando pánico. No quiere decir que un arma menos letal no causa daño, puede causar daños irreversibles y hasta la muerte. O una pistola eléctrica o armas que se utilizan, por ejemplo, como armas aparentes que se utilizan en la cinematografía. Esas armas hoy quedan reguladas
y eso va a permitir que el partidor de justicia, cuando tenga que ejercer una sanción penal, lo pueda hacer de manera correcta, porque ya tiene las características de lo que sí está permitido y de lo que no está permitido. Y de igual forma, las armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, las municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que tienen que estar bien estipuladas en esta norma, en el reglamento, para que las sentencias, a partir de la promulgación de la ley interpretativa, la consulta popular, se la pueda hacer de manera correcta. Y hoy, quienes utilicen un fusil, la delincuencia organizada que utilice un fusil, que sea un arma privativa de las Fuerzas Armadas, tendrá una pena mayor a los 20 años. Y era lo que se necesitaba. Hablamos de punitividad alta en el Ecuador, pero ¿cómo modificamos conductas si el sistema mismo tiene varios problemas procedimentales que no le ha permitido a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, que hace miles de operativos, tal vez no tener las sentencias correctas por parte de los partidores de justicia? No, importante conocer sobre esto. También el articulado asambleísta establece requisitos para obtener estos permisos de uso y tenencia de armas de fuego. ¿Nos puede comentar un poco más amplio cuáles son y quién va a regular el cumplimiento de estos requisitos? Regula el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, acompañado de políticas que va a generar la Policía Nacional en materia de criminalística. Primero, las armas tienen que tener una legalidad de importación, tienen que tener un sistema de trazabilidad que se basa en 3 marcas, más los parámetros de marcaje del cañón, que eso se hace pruebas de balística para poder determinar el marcaje o estriaje del cañón, y también los otros requisitos que tiene que cumplir la ciudadanía, que van a ser regulados por parte de las Fuerzas Armadas. Algunos se contemplan en la ley y otros serán en el reglamento, que son los que pueden ser modificables. Por ejemplo, hoy la policía tiene la potestad de entregar y tiene la obligación de entregar los certificados de reconocimiento biométrico a quienes quieran portar un arma o tener un arma o manejen explosivos. Y también, por otro lado, van a hacer las pruebas de criminalística. Por parte del ejército, de las Fuerzas Armadas, se va a generar la política pública en materia ya de regulación, control, y ahí están los requisitos ya en la ley. Unos, como lo dije, estaban en la ley, van a estar en la ley, y otros pasarán al reglamento, que lo tienen que realizar los 2 partidores de la política pública. Ahora, esta ley, una vez que entre en el registro oficial, está en vigencia, pero el reglamento podría tardar mucho más. Entonces, ¿se estaría ya aplicando esta normativa o necesariamente se Eh, tiene que esperar al reglamento? Verónica, mientras de esta ley, en una disposición transitoria se marcó que mientras de esta ley entre en vigencia, se va a contemplar lo reglamentado y el acuerdo 707 del presidente de la República, expresidente de la República, Guillermo Lazo, donde ya se contemplan algunos parámetros. Se va a regular con esa norma para que las personas que quieran acceder a un permiso no tengan una para posible por 1 mes, 2 meses, porque el reglamento puede demorar hasta 90 días de tiempo. Bueno, importante conocer sobre esto. Ahora vamos a la coyuntura de la Asamblea Nacional, porque además, bueno, de esta Eso es noticia lo que que, pica, ¿no? que se conoció, Eso también es lo hay, picante. hay temas complejos en la Asamblea, como es esta pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora esta decisión que ha tomado el gobierno de que, bueno, sus ministros no comparezcan, al menos que sean temas estrictamente técnicos. ¿Usted cómo lo ve, asambleísta, siendo del lado oficialista, y cómo ve también las críticas en torno a ello? Porque hay quienes creen que, bueno, se está impidiendo a la Asamblea su función fiscalizadora. Yo soy crítico y soy autocrítico. Y si no eres autocrítico, creo que no puedes estar sentado en la Asamblea Nacional, deberías irte a otro lado. Primero, las comisiones tienen que mantener las sesiones de manera técnica. No puede ser posible que un ministro vaya a 4 comisiones a responder lo mismo. Por ejemplo, en materia de seguridad, hay distintas visiones políticas dentro de la Comisión de Seguridad. Nosotros convocamos a los ministros a temas relevantes de seguridad. Mire, y uno de los casos cotidianos que hoy marcan un precedente nefasto en el país, la muerte de la teniente Ati. La Comisión de Seguridad quiso tratar ese tema de manera urgente. Mire, se hizo una comisión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Recién van a tener la primera reunión hoy. ¿Mm? Mire,
Eso es lo que pasa. Y muchas veces se duplica la información, se cuatriplica la información y los ministros tienen que pasar en la asamblea respondiendo las mismas preguntas que se hicieron en otras comisiones. Entonces, lo mejor sería que se haga un planteamiento técnico y que cada ministro vaya a la comisión técnica que tiene que acudir para solucionar un problema, que es un problema de política pública, y asimismo, desde una visión propositiva a la Asamblea Nacional, generar normas que solventen los problemas cotidianos que tienen los ecuatorianos. Eso es lo que se quiere. No se quiere reducir la posibilidad en lo mínimo de los factores de fiscalización que tienen los legisladores. Eso sería imposible. El factor de legislación viene primero desde los pedidos de información que hacemos como asambleístas para obtener datos que le permitan al legislador saber cuál es el problema real y después comenzar a generar fiscalización efectiva que también le permita a los ministros mejorar la política pública y así solucionar problemas cotidianos que tiene la gente. Bueno, además de esto, también está pendiente algunos juicios políticos, por ejemplo, en contra de la ministra Mónica Palencia, ya el Es 19 un chiste, de ¿no? este mes Es un chiste. hay la vacancia legislativa, pero esto me imagino va a continuar. ¿Usted cómo ve estos procesos? El de la canciller como que se diluyó, quedó ahí, pero hay otros procesos también pendientes. Yo voy a hablar el tema del juicio de la canciller Gabriela Sommerfield, una dama, una mujer de acristalada trascendencia, se le quiso incluso meter en su vida personal a la legisladora que interponía el enjuiciamiento político, pero ese es el modo de trabajar en la Asamblea Nacional lastimosamente. Y contra la ministra Palencia se ha creado una persecución en contra de una mujer que le está poniendo la cara al problema y que está poniéndole el pecho a las balas y que está trabajando muy fuertemente. Yo he sido crítico y con ella converso y tenemos, tal vez en la comisión, incluso yo soy uno de los que más intervengo y pregunto, aún estando de acuerdo con las cosas que está haciendo la ministra Palencia, y una de esas es reducir las muertes violentas y tratar de reducir lo más pronto posible en el mayor número posible. Ese es el objetivo. Yo como ecuatoriano quiero que haya 0 muertes violentas en el Ecuador. Usted también quiere lo mismo, los ciudadanos queremos lo mismo. Todos luchamos por el mismo objetivo. Pero lastimosamente, con una asamblea que no sea propositiva, que se oponga, por ejemplo, a la ley de armas, la asamblea, las 3 bancadas que normalmente no tienen una compatibilidad, han hecho un esfuerzo y han aprobado la ley de armas. Y ha habido otra bancada que se ha quedado aislada y han habido críticas contra la ley cuando es una ley que soluciona problemas, pero esa es la forma de trabajar. La ministra Palencia está haciendo un trabajo excepcional. Mire, hablan del cumplimiento del Plan Fénix. Primero, pregúntele a los corristas cuánto dura un Plan Fénix. Son planificadores, hay planificadores de alto nivel. Pregúntele cuánto dura un plan de gobierno. ¿Y cuántos son sus indicadores y cada cuánto tiempo son sus indicadores? Y hoy la ministra Palencia ha tratado de reducir las muertes violentas y se espera reducir en el primer año, en el primer indicador, al 50%. Es un gobierno que no tiene 9 meses aún. Y eso es lo que se trata. Es la generación de políticas públicas. Ya hablan del Plan Fénix. Les voy a preguntar si el Plan Fénix está dentro del plan de gobierno. Es un plan que se estructuró en la campaña y hoy se lo está generando y quieren que les den los datos incluso ya más internos del Plan Fénix, pero esos son reservados, son datos reservados que sí se tienen en la comisión y son también a los que aludo algunos asambleístas a que no entreguen información reservada en los medios de prensa, porque es información que no se le puede levantar el sigilo sino desde el Pleno de la Asamblea Nacional. Hoy la ministra Palencia está cumpliendo con la entrega de armas, municiones para la Policía Nacional. Se está haciendo el entrenamiento. Mire, yo me siento y le puedo decir a la ciudadanía, tan orgulloso, el capítulo de entrenamiento, capacitación, ayuda post eventos traumáticos para la Policía Nacional en la ley del uso progresivo de la fuerza, fue autoría de este servidor. Hoy tenemos a nuestros policías del servicio urbano disparando en un entrenamiento más de 12.500 tiros para estar preparados para luchar contra la inseguridad. Eso no había antes. Le cobraban las municiones a los policías, querida Verónica. No podían hacer el uso de sus municiones. Hoy los policías están entrenando y están entrenando con gente capacitada. Y se está haciendo también entrenamiento internacional para que la policía urbana quede el primer filtro entre la sociedad y el delincuente
pueda hacer uso efectivo del uso progresivo de la fuerza de manera correcta, respetando también los derechos humanos, por supuesto, pero con una capacidad que le permita reducir los índices de violencia en el Ecuador. Y de igual forma, compra de patrulleros, construcción de cuarteles de intermedios para la Policía Nacional en los sectores conflictivos, lucha contra la delincuencia organizada, lucha contra la minería ilegal, contra el tráfico de combustible. Mire cómo es tan dinámico el negocio de la delincuencia organizada, que no se centran solo en la cocaína. Eso es un Tienen error. multinegocios, por decirlo de alguna manera. Mire, minería ilegal, tráfico de combustible, tráfico de armas, trata de blancas. Es un negocio inmenso donde el Ecuador invierte casi 8.000 millones de dólares. Y eso hay que entender. En un presupuesto de 32.000 millones de dólares, que no pasa de 32.000 millones, tenemos que hacer esfuerzos. Y el Ecuador, al ser un país permeable, le afecta a todo. Por ejemplo, al Ecuador le puede afectar la captura del Mayo Zambada en México, porque se puede generar una guerra que se transmita al Ecuador por la lucha de los territorios por la cocaína. Al Ecuador le puede afectar el triunfo de Nicolás Maduro por el éxodo migratorio que esto puede causar. Y aún hay gente que defiende esos temas. Nosotros, como bancada de ADN, estamos trabajando de manera propositiva. Y hoy me paro al lado de la ministra a defender un trabajo exitoso que está logrando sus objetivos. Miren, relación no de competencias, pero sí relación de la violencia. ¿Ha habido, y le pregunto a la ciudadanía, ¿ha habido alguna masacre en el sistema penitenciario? No. No, que El se ha general escuchado Zambida últimamente. está haciendo las cosas correctas, está tratando de mejorar, se están construyendo nuevas cárceles, se está mejorando y recuperando las que ya teníamos, que estaban destruidas. Yo ahí sí tengo que decir, fueron algunos años de abandono desde el presidente Moreno, y hoy se está tratando de recuperar en 9 meses. En 9 meses. Mire, y aquí hay que hacer algunas apreciaciones. Yo sí reconozco cuando alguien sabe la materia. El doctor José Serrano Salgado hablaba hace pocos días en medios de comunicación sobre el tema de seguridad y su posible candidatura. ¿Y sabe lo que decía sobre el tema de cómo recuperar la seguridad en el Ecuador? ¿Qué decía? De 4 a 8 años mínimo para poder tener un país seguro. Porque nosotros no nos enfrentamos a una economía débil. La economía de la delincuencia organizada es inmensa, es ilimitada. Y esa economía, contra esa economía tenemos que luchar. Pero para eso, desde la Asamblea Nacional, tenemos que generar leyes. Nuestros grupos de defensa contra la delincuencia organizada tienen que tener el respaldo legal. La ley de uso progresivo de la fuerza tuvo oposición de algunos asambleístas que incluso decían que le iban a matar o le iban a disparar por destruir el Banco de Guayaquil. Imagínense eso. Por Dios, ¿en qué país vivimos? Cuando los legisladores tenemos que estar al lado de la Policía Nacional, al lado de las fuerzas del orden, al lado del ejército. Y en ese sentido, tienen un compromiso de este humilde servidor para trabajar por la gente, para trabajar por la gente que necesita. Y en ese aspecto también, todos los esfuerzos que está haciendo el presidente Daniel Noboa para sacar al país adelante. Primero, reorganización de las cuentas públicas. Yo les voy a preguntar, por Dios, y yo algún día estuve sentado del lado de esa vereda y siempre he reconocido todo lo bien que hizo el presidente Correa, pero no reconozco sus equivocaciones, creo que critico sus equivocaciones y eso tal vez le hace daño y hoy soy atacado y soy por poco más el malo de la película porque digo la verdad. Pero ¿cuánto le tomó recuperar las cuentas públicas después del desastre que tenía este país? Si él mismo ha dicho que el gobierno de Lasso y de Moreno eran un desastre. Le tomó nada menos que 2 años y tuvo que hacer lo imposible por recuperar esas cuentas públicas y eso se aplaude, pero están pidiendo lo mismo que no pudieron hacer en tan solo 9 meses. ¿O cuánto le duró la construcción de la carretera Riobamba, Bucay, Payatanga, por ejemplo? Miren, ¿cuánto le tomó la construcción? Y hoy ya está destruida. Entonces también tenemos que hacer un mea culpa de las cosas que hicimos mal y comenzar a superar ese problema y hacer una oposición, que ellos sean una oposición propositiva, pero no lo son una oposición que se opone y que hoy quieren marcar precedentes en base a juicios políticos y con conductas que no son jurídicamente relevantes, como la del asambleísta Leonardo Berresueta, que aquí mismo usted informaba, estaba viendo Y una usted entrevista denunció a la suya. fiscalía, por cierto, por divulgar información. Sí, y mire, eso es lo que tenemos que cuidar los asambleístas, la información que tenemos, esa investidura está hecha para proteger al Estado. Nosotros somos garantes de los derechos de nuestros ciudadanos
y de la protección del Estado. Nosotros somos protectores del Estado y esa investidura no nos da para divulgar información de carácter reservado. Y el asambleísta Berresueta ha manifestado en algunos medios, que me parece pintoresco, me parece hasta incluso gracioso, que yo solo quiero ponerles que yo he interpuesto esta Que anda haciendo méritos noticia para un cargo, crimen. decía el asambleísta Berresueta. Perdón, Que anda haciendo méritos para que le den un cargo. le voy a contar algo. Mire, ventajosamente, días antes de haber interpuesto esta noticia crimen, incluso antes de que se haya dado esa sesión reservada, yo ya había tomado la decisión de no ser candidato mucho antes, incluso cuando inicié este periodo. Yo creo que los políticos nos tenemos que tomar un tiempo, tenemos que aprender a tomarnos de un tiempo, cosa que ellos no quieren aprender. Pero lastimosamente las palabras del asambleísta Berresueta quedan en palabras, porque él se va a la politiquería, a la vieja escuela, pero yo he hecho algo que jurídicamente sí es relevante, hacer una información a la fiscalía para que investigue. Yo no me estoy poniendo en el puesto de la fiscal. La fiscalía tiene que investigar un hecho que le puede causar daño al Estado ecuatoriano, que es la entrega de información reservada en medios públicos. Nada más. Él le ha aludido a eso, pero yo tengo que darle respuesta y le voy a decir algo a la asambleísta de Berresueta. Yo no voy a bajar al nivel al que ellos están enseñados a discutir, bajar al albañal. Yo no estoy acostumbrado a pelear en los albañales, yo estoy acostumbrado a debatir con altura, se lo he demostrado en la comisión, se lo demuestro todos los días al pueblo ecuatoriano con la generación de normas eficientes, eficaces, que superen problemas y que generen política pública, y además a generar procesos de fiscalización probos. Mis procesos de fiscalización son al 100% de cumplimiento. Nosotros en el anterior periodo hicimos el proceso de fiscalización sobre el sistema penitenciario, un proceso de fiscalización histórico, y de ese proceso de fiscalización hoy se están tomando las recomendaciones para ir solucionando problemas. ¿O no es así que el presidente Noboa tomó la decisión de cerrar el tema de alimentos con una empresa privada para hacer un verdadero contrato y ya no por avance, por ejemplo? Esas son recomendaciones que se habían dado. O con lo de economatos que abusaban dentro del sistema penitenciario de los privados de la libertad, cobrando precios de excedentes de los productos que vendían. Hoy los de economatos están entregando productos al precio y con el margen de ganancia correcto, nada más allá de eso. Y también se les quitó el negocio a algunos privados de la libertad dentro del sistema penitenciario, que eran los dueños de las farmacias, de los alimentos de adentro y de las discotecas de adentro. Millonaria en torno a esto, ¿no? Claro, y eso está está en los procesos de fiscalización. Y los procesos de fiscalización que he realizado al Censo Nacional, que es uno de los temas más relevantes de mi carrera como legislador, que lastimosamente se trató de tapar en el gobierno del presidente Lazo, y hoy se están haciendo los correctivos para generar un censo, datos censales, porque no se puede hacer un censo sino después de un periodo de tiempo, datos censales que le permitan a los extractos de política pública, incluso a las juntas parroquiales y a los más reducidos de espacios de política pública, que le permitan generar verdaderas políticas, porque hoy no sabemos ni siquiera cuántos ecuatorianos somos en realidad. Y ese proceso de fiscalización lo llevé a cabo yo, que se montaron en el carro un pilo de asambleístas. Sí, gracias por acompañarme, pero ni siquiera entendían de estadística, ni siquiera entienden de matemáticas. Entonces, cuando el señor director del Instituto Nacional de Estadística y Censo iba a dar su apreciación sobre el censo nacional, hacían cric-cric, y el que tenía que discutir y elevar la información era este humilde servidor, que va a seguir trabajando para los ecuatorianos desde el espacio donde esté. Yo no necesito una investidura de legislador para servir al pueblo, ni ¿No va a contribuir. candidatizarse para el próximo periodo asambleísta? No, no tengo otros planes. Estoy dispuesto a acompañar hasta donde el presidente Daniel Noboa crea conveniente. Estoy dispuesto a ceder mi espacio a quien pueda hoy tener más tiempo. Necesito también tomarme un espacio de tiempo para poder generar algunas cosas que son privadas de mi vida privada. Y en ese sentido, voy a estar donde el pueblo ecuatoriano decide y donde el presidente de la República, que muy próximamente va a volver a ser presidente de la República, Daniel Noboa, me lo diga. Yo estoy al servicio del pueblo ecuatoriano, soy una persona preparada, como lo son muchos legisladores y como son muchos legisladores del correísmo, que hoy por la ideología se han quedado ciegos, se han quedado con una ceguedad ideológica que no sé qué les pasa, que incluso se oponen a la creación de normas que son efectos directos de la inseguridad. Por ejemplo, le voy a decir algo que me sorprendió.
haber votado en contra de la ley de ciberseguridad, habiendo sido el ponente un correísta, por Dios. El asambleísta José Luis Vallejo con una capacidad, le puedo decir, es un hombre muy capaz. El asambleísta Vallejo es capaz, es un hombre muy técnico. No habla mucho, pero es muy técnico. Y se opusieron a la ley de ciberseguridad. Cuando nosotros, yo fui ponente de algunos temas en el marco internacional sobre esta ley, y la gente realmente en el exterior se sorprende, ¿no? Como por temas políticos no votaron una ley tan importante para el país, para proteger al país. Y de igual modo, muy pronto, en los próximos días, la Comisión de Seguridad estará presentando el proyecto de ley para segundo debate de inteligencia y contrainteligencia, que a propósito ayer unificamos de un proyecto más de ley del asambleísta Matobella, y yo fui quien hizo la moción para la unificación. Un proyecto de autoría, uno de los proyectos de autoría de este humilde servidor, del asambleísta Inés Alarcón y del asambleísta Diego Matovelle, para superar un problema que tiene el Ecuador en materia de inteligencia y contrainteligencia. Ya podemos hablar de ese tema más Inteligencia. adelante, asambleísta, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Gracias, Verónica. Gracias. Un saludo a la distancia. Espero muy pronto estar de manera presencial. Un abrazo a todos quienes nos escuchan y han estado en la transmisión de esta entrevista. Muchísimas gracias. El asambleísta Javier Jurado, asambleísta de ADN, miembro de la Comisión de Seguridad. Hemos hablado sobre esta ley de armas, municiones y explosivos que fue aprobada en la Asamblea recientemente. Y bueno, también sobre la coyuntura de la Asamblea Nacional, ahora con estos juicios políticos, del próximo que se vendría contra la ministra Mónica Palencia. Y bueno, todo lo que viene sucediendo en el legislativo. Javier Jurado además fue asambleísta de la Revolución Ciudadana y de hecho recientemente acusó a su ex coideario, Leonardo Berresueta, de divulgar información reservada, esto ante la fiscalía. Así que todos estos temas hemos hablado. Interesantes, amigos, 8:56. Tenemos que irnos a un corte y volvemos enseguida.